Sí, vale, ok. Y hola para la gente de YouTube, que eso, que vamos a cambiar la versión de Metal Gear 2, ¿vale? Porque ha habido problemas con la versión de Play 2, jugando en la Play 2, da coñazo. O sea, se ha puesto a cargar el CD, no cargaba, no sé qué, y la calidad es inferior, entonces, emulador lo enseño en el directo, tengo tanto el Metal Gear 2 como el HD Collection, y ya sé que vamos a jugar a HD Collection, pero en emulador, ¿vale? A emular, lo tengo ahí, pero no me voy a poner a conectar una Xbox y su puta madre, porque al final la tecnología es mejor la actual, es lo que hay. Vamos a jugar en emulador y nada, me había pasado una zona, pero en la Play 2 dejó de cargar, o su puta madre, entonces tiré de emulador, ¿vale? Así que sin más, yo creo que aquí en captura de juego tendría que poder captar. Lo que no sé si se va a cargar la ventana sin más. Tengo que mirar a ver. Ah, mira, lo carga. Lo estáis viendo ya, ¿no? Aquí tenemos lo que es el juego, ¿vale? Y vamos a darle al Metal Gear 2, ¿vale? Tenemos el 3 también aquí. Bueno, el Peace Walker, que el Peace Walker no voy a jugar, ¿eh? No lo voy a contar como pasa. Por cierto, hay una cosa que me está dando muchísimo toque, que es esto. Ahora me salgo del marco. Este marco lo tengo que cambiar, ¿eh? No, el marco no quería tocarlo, quería tocar Tengo que hacer un marco más gruesito o algo, tío. Está pelado justo. Ahí está bien. Pero este marco, bueno, tendría que cambiar toda la gráfica de Celtica Games y tal, pero hacerlo un poquito, la próxima vez hacerlo más grueso o algo. Incluso lo podemos meter con algún efectillo la próxima vez, que no lo descarto. Eso, aquí está el Metal Gear 3, luego está el Peace Walker y todo el tema de Metal Gear 2. Conseguí un save game, vale, que tienes un resumen de todo lo que tal, pero conseguí un save game que va bastante de pinga, ¿vale? Entonces, mira, se me sale todavía un poco. ¿Qué es eso, gente? Que conseguí un save game donde lo habíamos dejado. Se ve mejor, ¿eh? Ya se ve. O sea, es que además el otro estaba dando fallos hasta el tema del HDMI y su puta madre. Entonces voy a desconectar la Play 2 de aquí. Yo lo estoy jugando en una Slim. Joder, se ve bastante mejor. Antes me salió la cara de Raiden, no sé por qué. Supongo es porque tenía una partida. Vale. Es que antes tenía 31 save games. Y ahora solo he borrado los demás y he dejado solo el que yo quiero. Supongo que cuando te lo pasas cambia la cara de Raiden. El, el save game. ¿No ves? Lo hemos dejado aquí, ¿vale? Es decir, que solo hay un cambio real que yo he notado, que es que tiene esta partida tiene el rifle francotirador con silenciador. Tiene esto. Lo cual me viene bastante de pinga, pero bueno. Para los de ahí que maté antes. Pero ya veis que se ve en HD. Lo que pasa que ahora tapo... este no lo subió al nivel 2, el cabrón. el grip este. Lo que pasa que ahora tapo la vida, ¿no? Igual debería bajarme yo ahora... Aquí, aquí... Aquí. Bajarme yo por aquí, ¿no? A ver. Yo creo por aquí, ¿no? Hacerme un poquito más pequeño también, ¿eh? Yo creo que así no molesto mucho. Por ahí yo creo que está bien, ¿no? No empecemos, por favor, que antes estoy media puta ahora con esta gilipollez. Sí que se ve mejor, gente, sí que se ve bastante mejor. Ahora estoy jugando en ventana. De volumen espero que esté bien. Yo creo que está muy parecido a como lo teníamos antes. Porque antes a cuánto lo teníamos. Un segundo, déjame cambiar.
A menos 19,1. Y aquí está. Ah, bueno, porque es el mismo. ¿Es el mismo volumen? Yo creo que sí. Hostia, es que tiene más sensibilidad del mando de la Xbox. Y me es como un poco raro ahora. Pero es que, en serio, estaba haciendo cosas raras ya en la consola, ¿eh? Vale. Estamos. Ahora salen estos dos hijos de puta. ¿Qué pasa si los doy con el rifle de este? Ya, pero no dice que tenga el silenciador. Entonces voy a hacer lo mismo que antes. Joder, es que esto está a 720 y el otro estaba a... Hombre, Eructo, gracias por hacer la raid. ¿Qué tal, gente? Espera, que no os leo el chat, que lo tengo aquí muy pequeño. Buen seguimiento, juego con el codo. Te sigo ahí duramente. Doy likes a tus publicaciones, ¿eh? No te... Me cago en Dios. Espera, el colega. Nice shot. Y estaba jugando este juego, gente, en Play 2, pero la Play 2 tiene... Llegó hasta... ¡Me cago en mi puta madre! ¿Qué tal, tío? Es decir, que esta es la parte más putísimo coñazo del puto Metal Gear 2, gente. O sea, es... Y me he cambiado el emulador a la versión HD, porque la Play 2, a ver, dalo para lo que da, ¿vale? O sea, la tecnología del pasado, diga lo que diga la gente, es peor. Siempre es peor. Lo nuevo siempre es mejor, como consejo que os doy. No, pero se nota un huevo la calidad y todo, ¿eh? Sí. 10 horas echando arenas. O sea, ¿llevas en directo hasta ahora desde que leí el tweet hace 7 horas? O sea, yo leo un tweet de directo de lo de la Priest, puede ser, o el Sacer o algo así. Que pusiste algo como equipando al Priest o algo así. ¿Y lleváis desde entonces? Yo soy incapaz de estar muchas horas porque me duermo, o sea, la puta realidad. Cuidado, que soy de gatillo fácil, ¿eh? Estos dos caminan como en plan cangrejero. Vale. Uf. Me cago en su... No los pierdes, eso, coño. Os pido una ganchona épica. Hostia, no, ya. Uf. Yo hace muchísimo tiempo que realmente no... No puedo jugar a un juego... O sea... Yo lo que... De lo último que recuerdo de jugar así, meter una viciada gorda... Yo creo que fue cuando salió el Elden Ring, en febrero del año pasado. Yo creo que sí me llega a meter 2 o 3 días de 5 o 6 horas, ¿eh? Ese sí fue guapo. Vale, esto era que están estos hijos de puta por aquí, ¿no? Porque de repente se puso en cámara lenta. Y que el WoW es que tengo un problema. A ver, es que el WoW, tío. Y ahora que estoy... Todavía no... Con Noche Eterna estoy en el 67. Me cago en su puta madre. ¡Me cago en su puta madre! No me acuerdo de eso. En el WoW estoy con Noche Eterna, con el mago. Con... O sea, estoy en la partida de Valdraken. En el 67. Lo que pasa es que como solo hice historia principal, tengo que elevar un poco ahora, pero bueno. Y el mago, he de decir que me costó bastante. Empecé con el arcano. No se me dio nada guay. O sea, era en plan morir todo el puto rato. Pero un segundo, que este tío es gilipollas, ¿eh? Bueno, si voy así. Uf. De putísima coña. A ver si no me caigo ahora. Arcano es la clase más difícil actualmente del WoW. Es que es... O sea, es una serie de...
combos, no son combos por así decirlo, o sea, una serie de cosas que tienes que hacer tan de seguido. Al final voy con la escarcha que, bueno, si se me complica un poco, me pueden bajar bastante la vida, pero tiene también muchas cosas. ¿Qué hace un tío ahí? Esto no pasaba en el anterior juego. ¿Me va a ver encima? Espera un segundo, que me van a cancelar en Twitter. Atentos, Hostia, qué puto asco, tío. Oye, ese tío, ese pavo, tío, ¿qué cojones bebió? No sé. Me estoy bañando en su orina. Gol Souther. A ver, estuvo bastante bien, no lo voy a negar. Vale, aquí... Vale. Aquí tengo que utilizar las chaff, que aquí ya... Esto me acuerdo de antes. Esto es folia, joder. A ver, aprovecho esto. Que estalle. Vale, esto les atonta a los putos drones. Y aquí tiene que hacer aquí la de... Vamos, la de Champion, ¿no? Voy a saltar por aquí. Antes llegué, vale, sí. Y por aquí. Y lo dejé aquí antes. Aquí fue donde se nos jodió el juego. Por el olor ahora. Me va a detectar... A ver, y ahora me cuenta aquí esta hija de la gran puta. Esta señora que tiene pelos en los sobacos. Olga. Joder, cómo no se nota el acentazo ruso, ¿no? ¿Y si salgo y le pego un tiro? Oye, esta tía estaba embarazada como así como en el pasado. Hizo como el hijo. Lo donó a la ciencia. Ocelote, chaval. G2 Game. Ocelote, en serio. Las fotos que vi tal, ¿es verdad que ese tío se hizo como musulmán o su puta madre? ¿O me estoy yo volviendo loco? Helicóptero, helicóptero. G2 Game. Es todo lo que entiendo de eSports. A ver, ese tío yo creo que... A ver, ¿cómo lo digo suavemente? Sin insultar, sin faltar así y llamarlo gilipollas. O sea, es cuando tienes tanto dinero y cuando has hecho tanto dinero que se te va la flapa, pero a unos niveles... O sea, es que no sabes qué hay que hacer con tu puta vida. O sea, y bueno, las cosas que le he oído decir por ahí en plan de... Hostia, hizo una muy gorda en... Está probando todas las religiones para formar la suya. Bueno, esto, hostia, no lo descarto yo tampoco en nada, A ver, tía, ¿por qué pone...? Bien, que no lo descarto tampoco a ese tío. Y yo recuerdo en Twitter, tío... O sea, este tío pasó de no decir nada. Porque por lo menos si eres gilipollas, cállate la boca. Y pasó de eso a poner unos comentarios en Twitter de la merito... Bueno, lo típico ya de cuando tienes dinero y empiezas a hablar de la meritocracia y de cosas de que está muy bien decirlos cuando estás en una posición buena en la vida. Y empezó a decir gilipolleces, bueno, de unos calibres de... Ya empezó con el tema del machismo, con no sé qué, a darle todo, ¿sabes? Estaban ya de repente en todos los embolados. Y yo me acuerdo que tuve una conversación en plan en Twitter que le hizo como pública, ¿sabes? Pero de esto que sale en Twitter que es una... como un Discord. Y bueno, hay unas gilipolleces de ese tío. O sea, es la típica de soy racista, pero... No, o sea, no soy racista, soy... Clip. No soy racista, pero... ¿Sabes? Y no sé. Soy racista, pero... El suelo está electrificado, comandante. ¡Comandante!
A esas pequeñas esferas lo que le pasa es que cuando no estás en esas altas esferas intentas callarte la boca. Pero ya llegas a tal nivel que ya no necesitas callarte la boca y entonces empieza a saltar lo que es de verdad. Yo creo que hay... Lo fue todo el mundo en todo momento. O sea, que es gilipollas, gilipollas. O sea, porque hay gente que tendrá dinero y no te vuelves más especialmente gilipollas. Te puede pasar que te vuelves gilipollas cuando el dinero yo creo que lo ganas de repente y que se te vaya un poco la flapa. Eso le pasa a mucho jugador. Más que se te vaya la flapa, que te arruina rápido. Porque eso le pasa a mucha gente en la NBA, por ejemplo. Sí, que tengo que lanzar un misil, compañero, no me des la chapa. Que hay mucha gente que en la NBA, de hecho en la NBA creo que tienen como una especie de psicólogos y sobre todo asesores fiscales, sobre todo para los rookies, para que no se les vaya la puta flapa, porque había mucho caso de gente arruinándose. Oye, aquí hay gente. Entiendo que sí, ¿no? ¿Qué decir? ¿Hay soldados por aquí? O sea, si yo lanzo un bombazo por aquí, ¿qué? ¿Dónde está la Nikita? Nikita Nippon, chaval. Get Nikita first. Ah, cojones. ¿Y qué fue lo que cogí? Vale, Nikita. Igual tendría que haber tendido, ¿verdad? ¿Dónde está la puta Nikita? Solo llegas a la persona pasando por el suelo electrificado, ¿ok? Dice los misiles de control remoto para destruir una fuente de energía. Sí, eso lo entiendo. ¿Pero dónde está la puta Nikita? Sí, que lo busque. Igual Snake sabe dónde encontrarlos. A ver, Snake, compañero, máquina, crack, mastodonte. ¿Cuál es de Nikita? ¿Sabes dónde puedo encontrar algunos misiles de control remoto? Sí, en tu culo, hijo de puta. Misiles de control remoto. ¿Pero qué hablas? ¿Qué hablas? El bueno en el sótano ve uno. Es que siempre me hacen la clásica, ¿eh? Cuidado, tras la explosión del tanque de agua. Seguro que casi todo el sótano... Vale, o sea... aquí me acuerdo que estaba la... ¿Qué pasa si...? Bueno, a ver. ¿Qué va a pasar? O sea, tengo que ir en ascensor. Voy a comer algo y tal, un beso. Bueno, tío, cuídate. Hoy no tengo la taza porque estaba tomando un Monster. Normalmente la taza lo utilizo solo cuando tomo café. Pero siempre llevo la taza del canal, de Ruct. La tengo por ahí. Que el otro día, mi querida señora casi la mete en el puto microondas porque dijo, why not? Una puta cámara, compañero. Bueno, dos putas cámaras. ¿Qué pasa si tiro una chef ahí? Pues casi mete toda la puta taza en el microondas y yo, qué bien. Y vas a ver colorines. Pero el día 1, ¿eh? Que la vio. Dijo, mira, qué taza más guapa. Vale, era para una puta bala de Nikita. Me cago en la puta que me parió. ¿Dónde está el ascensor? Por ahí está todo roto esto. Aquí un poco de chaff. Joder, lo de las cámaras de este juego es una cosa, ¿eh? M4... Vale. Voy a entrar aquí a... Realmente aquí es como que... No, iba a decir que como que dona su sangre, pero... ¿Por qué ibas a querer quitar la sangre en el Metal Gear, tío? O sea, es en plan de... ¿Eso era un tío o es una cámara? Es un tío, ¿verdad? M4 lo tengo a tope. Igual había un tío ahí y me lo acabo de usar por el forro de los cojones. No lo descarto para nada, ¿eh? ¡Ascensor! Vale, la cosa es... Vale, aquí solo hay dos o tres. Ahora era toda esta mierda de ir nadando. Que ves a la hermana de Otacón y todo su puta madre, ¿no? Que esta parte la odio bastante, como todas las zonas de agua de cualquier videojuego. Vale, y aquí otra puta mierda de estas. Lo de los mapas también de este juego creo que no se volvió a hacer nunca más. Hasta tener que entrar para coger el puto mapa y ni mierdas.
A ver, le estoy dando todo el rato a la A. Porque era lo que era... Sí, vale. ¿Veis esas cosas de tal? Es de oxígeno. Que le estoy dando todo el rato a la A del mando, porque antes era la X y ahora era al revés y me cago en Kojima. Vale, aquí fue cuando que cayó un bombazo, ¿no? Lo de nadar va a ser una cosa, ¿verdad? No voy a coger esa llamada. Para explicarme cómo nadar... Me cago en Dios, pero me... Dejar de llamarme, por favor. Sois peor, tío, que... Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid Puse el botón puñetazo. Change your heading with the left. Voy nadando así. Up will take you up, down takes you lower. Buen Left botón, ¿eh? and right to face those directions. No me cuentes putas gilipolleces, ¿vale? Botón puñetazo. Eso era para arriba, ¿no? ¿Y para abajo? Ah, que me ahogo ya. Pero ¿cómo se nada? Igual tenía que haber escuchado, ¿eh? El botón puñetazo, vale, nada. Y esto es... Vale, ok. Y se nada, para arriba abajo. Vale, entendemos. Vamos a dar el botón puñetazo. ¿Qué pasa si voy para aquí? Botón puñetazo. Luego os cuento una cosa que hacía yo, porque era gilipollas. Yo probaba... Aquí luego va a haber que mantener... Una chavala va a tener que mantener la respiración para hacer una cosa. Y yo jugaba a ver si era capaz de mantener la respiración tanto como la chavala, a ver qué pasaría. En plan... ¿Sois un normal? No descartamos... ¿Era Lara Croft eso? Una foto de Lara Croft. Nope. Vale, ¿a dónde tenemos que ir? No descartéis el que me ahogue varias veces, Por favor, por favor. Ah, vale, si le pulso repetido... Nada más rápido, tiene sentido. Me gustaría saber dónde cojones estoy. Las puertas no van a abrirse, ¿verdad? Sería bastante interesante saber hacia dónde voy. Me cago en Dios que hay minas, tú. No me acuerdo yo de esto. ¿Por qué ponen minas? ¿Quién puso esas minas ahí? O sea, quiero decirte. Vale, tenemos el Nikita. Entonces ya vuelvo, ¿no? Me piro ya. O probamos a tirar por ahí. Vamos a probar. A ver qué pasa. Estoy vigilando el oxígeno, igual debería. Uf, cuidado con la bomba. Cuidado con la bomba. Vale. Yo sé que aquí voy a tener que volver. Vale, me bloquean con esa gilipollez. ¿Y aquí? Ah, por aquí puedo pasar. Vale. Pero esto no hay que hacerlo luego. Pues ahora. Bueno, parece que lo puedo hacer ahora. Un poquito de susto y medio, Vale, aquí está el hijo puta este, ¿no? Este era el que nos había ayudado con las bombas. Yo voy a seguir para allá. Un poquitín de oxígeno. Y seguimos con el botón puñetazo para continuar. A que la lío. ¿Por qué se puede pasar, tío? Es que está turbio, ¿eh? Vale, por aquí. Por aquí he dicho. Gracias. Aguanta la respiración, el cabrón, ¿eh? Una ración. Pero estoy a tope, ¿no? Se conoce que tengo la vida a tope. Vale, por aquí no se puede. Pero por aquí hay escaleras para arriba. Salimos a la superficie. Vale. Me cago en la puta que me parió. Sabía yo que no tenía que venir por aquí.
Una tarjeta llave número 4. ¿Por qué? No me podéis bloquear con algo para que no tenga que ir hasta aquí. Cabrones. Esta me la va a dar el presidente, ¿verdad? Vaya zorrada, tío, que me acaba de hacer el cabrón. Vale, esto vamos a tener que venir luego. ¿Ves cómo está nadando Raiden? Esto lo imitaba yo cuando era pequeño en la piscina. Porque soy gilipollas. ¿Cuántos años tenía yo cuando salió este juego? O sea, muy joven tampoco. ¿Esto qué juego que es del 2000? Bueno, 10 añinos por ahí, ¿eh? Sí, soy del 90. No, estoy yendo mal. Vale. Uf, si te pega un bombazo eso, ¿qué pasa? Vamos a ir siguiendo el mapa porque yo creo que es lo mejor, ¿eh? Aquí hay una bomba. A ver. Yo creo que llego del tiri, ¿no? Me cago en Dios. Igual debería subir a coger oxígeno. No, porque están las escaleras aquí ya, ¿no? ¿O no? Corre, Raiden. Por si acaso, tú corre. Con la tortilla. Ya se puede hacer del tirón, ¿eh? El pavo le sabe, ¿eh? Vale. Acabo de hacer un poco el gilipollas. Pero tenemos Nikita. Dios, con los botones de los cojones. Es que doy lo que sería el círculo y la X están intercambiados antiguamente. No sé por qué Kojima, porque es un gilipollas. Pues le cambió la X por el triángulo y o sea, la X por el círculo y el círculo por la X. Ahí hay un pavo, ¿verdad? O sea, yo si miro desde aquí... Ya, pero ahí no se ve detrás de esta sala. En algún sitio hay un pavo. Que se está moviendo. La M4 ni la tengo. Esas son las cámaras que estaban antes ahí. Vale, tenemos que lanzar un niquitazo por ahí. Por este conducto de aquí. Eso está claro. Nikita. ¿Dónde está? Estará aquí, ¿no? Vale. Si pego un bombazo, salto la alarma y se lía. Prez. Prez es de President. No de President. O sea, lo puedo matar literalmente, vale. Espera, ¿eh? No quería lanzar un misil. Estaba claro que me va a oír este hijo de puta. ¿Va a venir esa su normal aquí? ¿O va a caerse la puta boca? Vale, parece que solo se queda ahí pillado, pero no viene. Vale. Ahora sí. Es que esto coge velocidad. Es bueno ir como por los lados. Girando, porque si lo dejas ir recto, se va hasta tomar por el culo. Bueno, tenemos bastantes balas, ¿eh? Malo sería liarla mucho. ¿Qué pasa si voy por aquí? Bueno, es fácil de dirigir relativamente. Pasa que... Hostia, no, cogió velocidad, ¿eh? Que te caes. Hostia, es que es laberíntico esta puta mierda, ¿o qué? Si giras, frena. Vale, vamos a girar para la izquierda ahora. Por aquí es por donde vine antes. Hizo esto. Vale, tiene que ir por aquí. Vale, ahí está el presidente. ¡Quítate, imbécil! La puta que te parió. Pero ¿cómo no está en subnormal, tío? What the hell happened? No, what the hell, no. ¿Qué cojones? Pero, tío, a ver. Vamos a ver. ¿Ves un puto misil lo que haces ponerte delante, tío? Venga, tú lo ves normal. Pero esta gente, ¿dónde cojones salió, tío? Yo me cago hasta en mi puta vida, tío. A ver, paisano, ¿quieres quitarte? Por favor, es que... Yo no sé si son subnormales, tío. O sea, ves un misil, lo que haces es echar a correr y ponerte delante. Me cago en tu puta vida, tío.
A ver. Por lo que me costó mandarlo hasta allá. Y va a ser su normal y se pone delante. ¿Qué le tengo que hacer, el lío o qué? Tengo que hacer Ronaldinho Soccer. Porque el tío es subnormal. Vale, giremos aquí a la derecha, ¿no? Yo con esto. Vale, a ver. ¡Soy yo, compañero! Uf, es que es subnormal, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí. Ah, que tiene tiempo esta mierda. A ver, presidente. Cuidado que voy. A ver, ¿eh? Espero que se mantenga en el suelo el tío. No sea imbécil. Pero es que... Pero... Ah, es el presidente el que hace, el que dice what is it. What is this? Es que antes tan cerca está ahí esto, tío. Por cierto, gente, me estoy leyendo Berserk. Bueno, ya me lo estaba leyendo hace tiempo, pero... Me leí el segundo. Vale, no eres tan imbécil. Bueno. Soy imbécil, no me acuerdo del tiempo. A ver. Que me estoy leyendo Berserk. El segundo. Joder, y engancha pila. Lo bueno es que, a ver. Se lee, te lo fumas rapidísimo, tío. Y si os gusta Dark Souls, o sea, las referencias son a eso. Son referencias. Vale. Es imbécil. Es que me va a caer encima la bomba. Estaría, ¿no? Soy un... Bueno, ese bombazo también. Soy un gran videojugador. Me supone que puedo pasar por ahí. Ya el presidente nos va a dar una chapita, ¿eh? Os aviso. Porque nos va, creo recordar que nos cuenta toda la mierda de los Sons of Liberty. Y la conspiranoia. Vale, el presidente... Era ese el presidente, ok. Imbécil. En Metal Gear 1 había una cosa exactamente igual. Creo recordar, ¿no? De electricidad también. Y es de President Johnson. Es como un NPC. Hostia, me dieron un trofeo. Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Atendemos, ¿eh? Aquí. Que esto cuenta pesaben. Kind of sick joke. I thought you came to kill me. A ver, tío, ¿qué quieres que haga? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you? What? Me acaba de tocar la polla, tío, este tío. You're a man? ¿Eh? Well, who are you? ¿Qué cojones? Foxhound, sir. Foxhound? ¿Qué cojones, tío? I Es un see. hombre y me toca la... O sea, ¿qué es Now esto? things are starting to make a little sense. Se supone que llevo el Fox Die también, el virus este que mata a la gente en contacto Switch conmigo. over to nanocommunication so nobody can listen in. Gente que sea objetivo a través de X genomas. Y no podemos haber contactado antes. Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed Y Raiden que no se entera de nada, ¿eh? sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in my ¿Eres un hijo de puta? Looking for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But Eh? you're the president. You have power. Nope. I'm just a figurehead. Es una marioneta. I don't have any control. The real Los power Patriots. is in the Patriots' hands. Patriots. Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Da que pensar este juego en ciertas cosas, ¿eh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule O this sea, country. parece que es algo No. bastante plausible en la realidad, pero bueno. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. Hay alguien que maneje en Space verdad. defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Y que te digan, bueno, votáis y Defense was initiated. así piensas que tienes algo de poder That's tú. what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country No. is shaped and controlled as the Patriots see fit.
The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me. Va a poner el presidente así como un poco para no taparlo con la cámara. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Los Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even Asusta if esto, a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. Entenderlo algún día. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining. La verdad que los argumentos de Kojima, la puta que lo parió, ¿eh? Si no jugasteis a Death Stranding, The Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. bajarme la cámara un poco, ¿eh? I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? El tío que viste, joder. My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow. O sea, el sólido... That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Vamos, que la lío. O sea, que los Patriots estaban todo el rato ahí detrás. En el Metal Gear 1 también. I thought he resigned. That's the story. Tengo el Metal Gear 1 en el canal de YouTube, si lo queréis ver, ¿eh? Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... A ver, tío. No seas inocente. Drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing Con lo de about Fox a Die. timely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Galukovich's outfit.
From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must... O sea, más o menos es más saber quién la tiene más grande. Already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. ¿Sale otro modelo de Metal Gear aquí? Metal Gear. Right here. What? Your Todo el Dead Cell. To be more precise, this entire big shell facility Hostia, eso no me is the acordaba. new Metal Gear. Would you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new... Hostia, esto no me acordaba. Arsenal? That's right. Arsenal. Pedazo de bicharraco, ¿no? An impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand Me missiles, cago en Dios. including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Se te revienta el mundo, vamos, The Ray básicamente. unit was originally designed for the Marines. Pero no se puede mover, ¿o qué? Measure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So Lo bueno de now Metal Gear es que se puede mover fácil. are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's Ironic! Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. Gente, entiendo que esto es una chapa, pero es que es la parte donde te cuentan la historia de Metal Gear. Idiotic weapon. Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. También de disuasión. Bueno, disuasión y de provocar guerras. It means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now they feel pressured and threatened. Es que bueno, y quien tenga esa arma puede ser dueño del mundo. Of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information. Cuidado, que esto making it possible to shape the truth. Esto es muy actual, In short, the Esto que hablan Arsenal ahora. system is the key to their supremacy. Todo esto de la información, las redes sociales y demás, cuidado. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power. Y el discurso final de este juego es muy bueno. Es muy actual. Y este juego es del 2000, no, recordadlo. So that I would be in a strong bargaining position. O 2002, sobre. I'd hope No había redes sociales ni my nada. way into their ranks. But Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Y estamos jodidos. Before that happens, that is your role. Roll? You've got to find ¿Por qué siempre contestan con una pregunta? ¿Que sois idiotas o qué? Stop that thing once it's been activated. Emma. Vale, esta sí que está abajo, donde She's lo del the agua. system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. Ahí estás bien. The levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. Y esta no podía caminar, no sé qué le pasaba, She ¿no? was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Vale, relax. This is card 4. It'll ¿Ves? give Ahí you está la access tarjeta. all the way to Emma's location. La que no tenía yo Give antes. this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system.
A virus? That's right, modeled after Foxdie. A Un CD, biological weapon un designed disquete. to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disc is the only way you're going to stop Arsenal. ¿Qué te lo metiste por el culo, en serio? Un CD. Joder, porque un pendrive, bueno. Pero meterte eso por el culo. Well, I've told you everything you need to know. Ahora no te vas a morir o algo. Te he acostumbrado a que la gente se muera. Thing that remains to be done. Una cápsula de suicidio o algo así. Now, kill me. What the? Siempre mueren cuando acaban de hablar conmigo. Time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you ¿Sabes que eso es de... no es letal, ¿no? Es para dormir. Cut it out! do it. That's your role. Oh. Lo maté. No, no. Ah, sí, bueno, igual sí. That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or Hostia, fue hacerlo, vale. ex-president. The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around. Carry. ¿Y esto por qué no me mata? Forget him. He did us a favor. A ver, si lo matas será por algo. There is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end. Yo no tengo silenciador en ese arma. En la Socon. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. La palmó, chaval. ¡Chaval! La palmó, chaval. Vale. Fuck the president. Aquí hay algo. Vale, tenemos que ir a donde estaba la pava esa, donde fui antes. Porque soy idiota, pero tengo que volver. Entonces. Dios, deja de llamar a la gente, por favor. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear. A este tío se la pela todo, realmente. Your mission was to Campbell. rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance No necessary. tienes información de nada, ¿no? De nada. He was the president. O sea, vengo aquí I'm sure he knew what he was talking about. Aren't en you plan sure comedia. he's part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president. No me creo nada, compañero. The terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my Get intention. real. I was trying to point Get out that there is real. certainly some credibility to the words of a Get man who real. chose death to protect the innocent. Si pulso este botón, dice eso. Point Jack. Definitely not. What about the information he gave me on the Patriots? A oscurirlo ahora. New one on me. I'll see what I can find out. Dice cosas. We're running No out of doubt. time. Find Why Emma. don't you do She's it? supposed to be located on level B1 in the Yeah. core of that building you're in. No right? doubt. You've got to find her before Arsenal becomes don't you fully do it? operational. Hurry, Jack. Whatever. It's up to you to make sure don't that the you do president it? didn't Pero no mueve la sacrifice boca. his life in vain. Understood. No. Out. Pero podéis dejar de llamar a la puta peña, por favor. Dios. Snake, the president, he's been assassinated. Se lo va a contar como llama a tu madre, en plan, mamá, el presidente ha muerto. Mamá, lo del presidente, lo de Wikileaks. Final ID could be Tu reconfirmed. puta madre. And the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? That's exactly it. Doesn't make any sense. They had to know that they couldn't. Yo creo que te dejan hacer cosas para que no te aburras mientras hablan. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear?
Yeah, A ver, Tell me tontao. about it. you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the Sí. project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage our... Es que eres tontísimo, Raiden. Eres tú solo tontísimo. What the president and Ames described. Y no, es que fue para allá en plan de... Como si voy yo, no sé, Cleaning up the environment. So we won't a una tienda de lechugas. released if we have to blow the house. Y yo no sé de lechugas. Right. And when Es did una you buena find out about comparación. all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad Bien. bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago. On that day. All of it. Plan Neva. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. Eso es, vale, esto es lo del They were on the principio. news on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. Y dijeron que dejaron al cuerpo de Liquid o algo así, ¿no? Used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. Yo creo que esta es la chapa más Training tocha del juego. mission before? Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. El brazo de The target Liquid. was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Pregunta. Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph. Cuando Celosa hace una paja con el brazo de Liquid, ¿eso qué? Betrayed them? I don't know what Es como cuando te dejas la mano muerta ahí. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm Da que taking it pensar. back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the... Me acuerdo, estuve ahí y lo jugué. Fui consciente de ello. No hace falta que me hagáis un resumen. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Pues sí, pues están vigilando todo el rato. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. Claro, porque estáis en un barco de marines. ¿Qué quieres que pase? Aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I Que think ya the lo era, Patriots pero- weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. Pues básicamente, They Raiden. choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. ¿Ese barco qué? To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They Bien. immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. Y solo en 2 años montaron eso. Fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel En 2 putos años me dices que montaron toda esa mierda en la que estoy ahora. Fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Entiendo. Me estoy enterando de todísimo. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here?
Pero ya te lo explicó, ¿no? Por cierto, gente, mañana no habrá directo. Mañana fijo, ¿eh? Porque tengo que hacer cosas. Pero el viernes supongo que jugaremos al WoW o al Final Fantasy IX, una de las dos cosas. Pronto se viene cuando salga el Star Wars. Cositas, ¿vale? Esto es un canal de variedad. Sobre todo lo digo para la gente nueva. Me acabo de dar cuenta que tengo silenciador en un arma mortal. Eso es bien. Con silenciador. Silenciador no se gasta. En el anterior Metal Gear se gasta. Hay a veces alguna caída de frames, por ejemplo, aquí. Que eso. Que o al WoW o... Tenía que ir al ascensor. ¿De dónde cojones me estoy yendo? Mira, está petado. O le daremos al Final Fantasy IX. Lo que pasa es que el Final Fantasy IX, como no lleve yo el viernes agua, en plan para no desgastarme las cuerdas vocales, lo llevamos claro, tío. Y al WoW, no penséis que yo soy un tryhard como Eructo, como Juan. Estoy aprendiendo, como quien dice. Y eso que llevo jugando toda la vida, pero nunca fui tryharder. El WoW, de hecho, todavía no estoy pasando lo que es la campaña principal del Dragonflight con Mago Noche Eterna. De la Horda. Y estoy jugando Final Fantasy IX porque Final Fantasy IX es Dios. Es mi juego favorito. Y esperando a que llegue básicamente Star Wars. Luego el 12 de mayo creo que es Zelda. Espero pasarme en el Star Wars antes de que salga el Zelda. Luego después del Zelda en junio. Eso sí que se van a solapar Final Fantasy y Zelda. Para entonces espero haberme pasado Final Fantasy IX. Y un largo etcétera, ¿vale? Y aparte de eso, trabajar 9 horas. Bueno, 8 horas al día, 9 no. Vale, volvemos por aquí. Misma mierda. Yo creo que nos lo hacemos del tirón, ¿eh? Por aquí se podía llegar hasta... Ahora... Mierda, ahora sin salida. Me cago en Dios. Buena natación. Y hoy estuve nadando, gente. En la piscina. Me gusta mucho la piscina. Es la cosa que más me relaja, es como fumarse 500 porros a la vez, tío. Y mira que llevaba un día estresante. Y fui a la piscina, tío. Y súper relax. Esa bomba está mirando para otro lado y no me la comí de milagro. ¿Qué había otros dos? Me lo puedo hacer del tirón, ¿verdad? Es un poco para arriba. Ya puedo llevar ahora el tirón. Bueno, voy a coger este de aquí. Me lo estoy haciendo bastante guay, ¿eh? Oye, no me llaméis, tío, que estoy nadando, por favor. Pues estoy nadando, tío. Y ya estuve aquí, joder. Y bueno, eso, gente, que si queréis ver todas esas cosas que hago directo casi todos los días a las 5 de la tarde, aviso por Instagram, aviso por Facebook, incluso. Y podéis seguirme por aquí. Entonces os enteréis más fácil. Y ahora voy a empezar a subir las cosas a YouTube, porque lo tengo súper para YouTube. Aparte de vídeos que me gusta a mí grabar independientemente de todo esto, ¿eh? Voy a saltarme esta chapa, lo siento. O sea, aquí me va a contar con su puta vida. Con la hermana, que padres separados y no sé qué. Eso me acuerdo. O sea, bien, Otacón, me parece de puta madre. Es que sois unos chapas que flipas. Y eso, gente, los vídeos de YouTube quiero volver a grabar exclusivamente para YouTube. Otros vídeos de cocinando y todas esas mierdas que hacía yo antiguamente. Pero los tenéis también en YouTube, por ahí. Y quiero volver a hacer vídeos nuevos, ¿vale? Esta es la pelea con Bump, tío, no me acordaba. Se viene boss fight, Mira este hijo de puta. Este que es el personaje más sobrado que he visto yo en mi puta vida. No tiene puto sentido, es básicamente un dios. Tiene un tiro en la cabeza y camina sobre el agua y salta como... No sé.
Y otro disparo ahí. En la cintura. ¿No pega voces? ¿Esta cómo se le mataba? Tenía algo raro. Y yo como llevo esto con una licra que se me ve hasta el pene. Personaje que más me sobra, pero vamos, de la historia, tío. Mira que los del 1 eran buenos, tío. Pero este es básicamente Drácula. The girl is just ahead. She is of no use to us now, but she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Iván al Terrible. ¿Quién es Iván al Terrible? No entendí la referencia. She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Pues Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Yo no maté a nadie, ¿eh? I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Este piensa que lo maté yo. Hydrogen bomb? Y eso, en verdad es Ocelot, que está por detrás siempre. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. ¿El qué? The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. Aquí la puta peña se esconde, se mienten unos a otros. We lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Que sí, Bam, que sí. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? Es que lo sabe todo el mundo todo. I'm not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Es como en las zonas que hay muchas burbujas, ¿no? Que no flotas, que caes te hundes para abajo, no sé si lo sabéis. Vale. ¿Qué cosa tiros que? Vale, Bam tiene oxígeno. Si utilizamos un M4, también es buena idea. Este empezaba a caminar como... Uf, no me caí, pero de putísimo milagro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Está en Vanguard? Es difícil cuando no ves absolutamente nada, tío. Para ahí es que tiene como un escudo. A morir. Vale, ahora hacía como algo raro. Se saltaba por ahí por el agua como una puta sirena. Y con los loles. Se le podía disparar cuando pasa por el agua, si no lo recuerdo. Pues cuando está ahí se le puede disparar. A mí, mira.
Vale, ahí no se lo puede dar ahora. Va fumadísimo, chaval. Oh, Dios, déjame en paz. Ahora es como inmortal, ¿ves? Si le lanzo un puto niquitazo, pasa algo. A ver si me entiendes, compañero. Mira. Y si nos dejamos de M4, o sea, quiero decirte. Sí, lánzame mierdas. Stinger empty. Qué putada. Pero tenía pocas balas de Stinger. Tengo 16, pero con esto le doy. Vale, sí que puedo apuntar más o menos. Hasta nunca, chaval. Vaya bombazo, compañero. A ver, te puse a andar, ¿eh? Buenísima. Uf. Bueno, no sé dónde está. Cuidado, Dios. Pues lanza. Me cago en tu puta madre. En modo lanzador de cuchillos, cuidado. Podría no caerme. Sería un buen método para ganar esta batalla. Me cago en Dios. ¡Aquaman, chaval! A ver. Sal de... A mí mira. M4 siempre. ¡Cuidado! A ver, que no te des bastante fácil, realmente. Sí. Vale, las granadas no estallan ahí debajo. ¿Va a saltar y hacerle gilipollas o qué? A mí mira. Y porque no tengo más balas de Stinger, si no. Vale, cuidado. Con el Stinger es bastante easy. Joder, da unos coletazos el joystick, tío, que me da la sensación de que me va a meter una hostia. A ver, sal del puto agua, mamón. A mí mira. La pelea es bastante cualquier cosa, O sea, la cosa es sencilla de cojones, tú. Sal del agua, venga, mamón. Yo creo que un bombazo me lo reviento, ¿no? Es factible. Joder. Uf, ese... Ahora que los lanza como... Joder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, me paralizan. Ok. Está en modo Dios ahora. Ese no me pillo, no seas falso, Bueno. Es malísimo, ¿Dónde está? Mucho escudito. Vamos a comer los huevos. Ahí, me puedo mover. Vale, soy imbécil. Mira cómo me agaché, Oye, ¿el tío no va a parar ahora o qué?
Vale, cuando me lanzo el cuchillo le pego un bombazo. Caza vampiros. Buen logro, ¿eh? Ahora se muere porque sí, ¿no? O sea, antes no se murió porque... Vicos los loles. Porque le pegó un tiro en la cabeza y no se murió. Tiene otro aquí. Y ahora sí se muere. Es como... A ver, también te digo, te tenía que haber descuartizado con los bombazos que te pegué, pero bueno. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for Arsenal gear. Se lía, coronel. On the double. You've got to get her to install the virus program that the president gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Hasta el Shell 1. Hostia, esto era lo del francotirador que había que hacer. I remember that. Catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? Este juego, si te saltas las escenas, es cortísimo. For this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Me la pela, tío. O sea, me la I resbala. have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Sí, Emma tío, no doesn't es un want to momento. move to the north, right? I'm on it. ¿Estoy yendo bien? ¿O estoy yendo para atrás? ¿Hay dos zonas de esta mierda? Dios, no tengo, ahora mismo no tengo... Yo creo que estoy yendo bien, ¿no? Pero no tengo cámara, tío. O sea, no tengo mapa. ¿Qué me acaban de dar? Sensor de no sé qué. Pues shock. ¿Qué es esa? Esa está yo porque sí, SG1T Bullet. ¿Ser por aquí? No sé. Vale, es por aquí, ¿no? ¿O es por aquí por donde viene? Vale, nada, muy bien, ¿no? Creo que lo hice bien. Siempre lo doy a la X. Tengo un mapa, quiero decirte, sé dónde estás. Freeze. Esta tía, ¿cuántos años tiene? 16. Y se me encima. ¡Me cago en Dios! Are you all right? ¿Por qué? Who are you? Raiden, I'm getting you out of here. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Raiden, estaría guapísimo que cuando hablases movieras la boca, tío. Eso... Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Nanos. Do you? ¿Tienes manos? Pues tócame esto. Okay, good. Let's try. Supongo que la tía mayor de edad será, porque si no, ¿qué cojones hacía trabajando aquí? Por mucho niño... ¿Cuántos contactos tengo ya? Me cago en Dios. Can you hear Grupos me de now? WhatsApp de estos. Nanocommunication? That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of Supone que no... That's what I've been trying. Hablan como telepáticamente, casi prácticamente con esto, ¿no? Rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The President. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother?
Tomamos un atajo, ¿no? Al Shell 1. Que es cuando tengo que... con un francotirador. Hay que utilizar los infrarrojos para ver mejor, creo. Recordar. Está bien que no me den tanto la chapa ahora, ¿eh? Estaría bien. Que no me vuelvan a explicar todo otra vez. Y dicen que el 4 es el peor para esto, ¿eh? Yo no lo jugué el 4 nunca, pero el 4 dicen que es... Se está liando, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Talasofobia? Tienes talasofobia, buen sitio para tenerla, ¿eh? Venir a una fuente petrolífera. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. Al padre lo conoces en el Metal Gear 5. Al padre de estos dos. De Tocón y este. I hate water. It's hopeless. I can't swim. ¿Te llevo yo? I can't swim. You can do it. I can't. Importante, poner imágenes de agua. Deep down inside, you know you can swim. I can't Imágenes keep my random eyes de open in the agua. water. Endless blue. Sí, tiene talasofobia. Water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide Es you. bastante común, esa. I was Fobia. injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. Te metieron murundanga, tío. First, Parece, we'll ¿no? hit the filter chamber 2, then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Esta tía aguanta menos, ¿no? Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Una idea. Vete a tomar por el culo y me piro. De Put aquí. your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, you'll be on the other ¿Se side. sincronizará realmente con los latidos de Raiden y tardará 100 latidos? What will you do ¿Y then? será eso lo que dura realmente la respiración de Emma? Siendo Kojima me lo espero. Que eso sea posible. Hang on tight. Venga, vamos. Coño. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2, Espera. 3. ¿Ves? ¿Ves? What is it? Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Entonces, que eres idiota. I ¿Cómo odio a esta watched the gente? show. Pues eres idiota. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. Pues la gente que llevamos gafas por necesidad, me cago en tu puta vida. Es como, voy a llevar por moda una silla de ruedas. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. Es Okay, como en let's plan, go. llevar gafas porque sí, porque es una discapacidad. No es una, a ver, no es una discapacidad. Fíjate, yo si no veo gafas no veo. No soy funcional, sin gafas. Tengo 5 dioptrías. Me toca los cojones la gente que las lleva por moda, tío. Pues mira, tío. Te las metería por el culo. Vale, el oxígeno, cuidado, Pero bueno, ahora que tengo un mapa es bastante easy, ¿no? Si me vamos para arriba, mejor. Ya está, Emma, ¿ves? ¡Qué fácil! Ya llegamos. Joder, esa respiración la aguanto yo, Ahora tienes que llevarla como de la mano, ¿no? Tienes que mantener el triángulo, si no, no puedo caminar. Bueno, pues no puedo caminar lo que quiere. ¿Y ahora por qué te sientas, Raiden? Me cago en la puta, tío, sí. Anduviste 300 metros, tío. You did good. You did good. I concentrated did on your good. heartbeat.
It reminded me of when Ah, puedo acercarte, puedo hacer zoom a la gente también. Sí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. I remember Ahora va a my contar tu brother vida, ¿no? giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were back then. Por cierto, gente, ¿qué os parece esto? Stepchildren in our Con las revistas de parents' GT. second marriages. Wherever my brother went, I used Lo to subí por ahí por las redes. My brother didn't Son have portadas many de la friends, revista so GTM, he used la to cual os take care of aconsejo. me. We both Tengo que mejorarlo un poco, loved porque se so está despegando un much. poco. So Y se much rompió that por ahí we abajo, used to porque me pretend. cayó desde arriba. Pues Pretend? tengo que poner cinta doble cara Yeah, a we used piñón. to play house. My brother was the husband. Pero voy a hacer un I par was de the ellos wife, para ponerlos por ahí. But it was always just make believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Me llaman. Me llaman. Ah, me llama tu puta madre, me está llamando ahora. Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Pues hay que llevarla por abajo. Something about taking the oil fence at the bottom of Strut Eso, la parte inferior. Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over Inténtalo. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Chicken. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. ¿Y por qué no puedo ir con una pistola y con la mano así? Back up and be ¿Sabes? careful. Quiero decirte. You won't be able to use Va. any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. Voy. Dios, dejar de llamar a la gente, por favor. Sois unos chapas. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Blow job, dijo. Like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my codec as a relay. ¿Y cómo utilizas su code con ella? How? Esto es chapa, ¿eh? EE, is that you? How? EE. Parece que tiene como 12 años, tío. Involved with Metal Gear. Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? ¿Y tú? Should have known. Answer me. Why are you repeating Y el this? padre ya. Se supone que el padre ya I wanted to hurt you. sale en el 5, I que wanted to el save primer you proto from Metal something. Gear que se inventó. You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Gracias, Snake. You. I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon. Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Que no hay tiempo, joder, que estáis haciendo el gilipollas. I Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemy's aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Mira, como seguís discutiendo, la mato yo. Over there. La mato yo. Cojón de pime. La puedo matar. La puedo dormir. ¿Qué pasa si...? Me cago en la puta. ¿Y ahora? No, posiciones raras no, por favor. ¿Cómo la despierto yo ahora este tío? Bueno, pues habrá que llevarla así. Joder. Hala. Vamos. Hostia puta, tío. Encima la... Joder, la abre de pie. Me cago en Dios, compañero. Emma, Momento Snake's turbio, waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the president gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the president give it to you? Did something happen to the president? Está muerto.
Porque un flashback de una cosa que acaba de pasar hace 10 minutos. He's dead. What? Está Morty. You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. Bueno, un You know virus, what sí. GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Nadie sabe nada de los Can you tell me Patriots. what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. ¿Quiénes son los Patriots? Mi padre son los Patriots. Los Reyes Magos son los Patriots. Me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information. Esto es bueno, el GW. Data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. De toda la información. Entonces no sabes cuál es la información real. Information emerges from every direction and is freely Imagínate a día de hoy. A día de hoy pasa realmente esto. by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly Bueno, P2P. individuals. In fact, the speed of Ahora ya no existe el P2P como tal. accelerating on almost Peer-to-peer. a daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominating. Pero ahora básicamente si manejan las redes sociales. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. De manipular la información y ya está. Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Pero a día de hoy se hace básicamente lo mismo, sin ser patrios ni pollas. Political scandal, corporate corruption. Up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. Esto está hablando de 2002 de esto, Categorized in stages, given clearance levels and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by What? the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. Hostia, esta sí que ya es. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered. Ya, pero a día de hoy también la información se ha hecho más GW is a system como más democrática, ¿eh? Patriots to decide Entonces es what is difícil recorded también into taparlo modern todo. history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information. O sea, la censura es más complicada también. Patriots. Pero bueno, si manipulas el canal, The actual physical core si controlas el canal, quiero decir. task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Que hammocks. son I hammets. suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. Como tu hermano. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Lo idiotas que somos, sí. Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? El efecto 2000.
If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. Por si acaso, In addition, Eso fue real. the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Para que no se te active Windows. Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Bueno, un poco, sí. Aware of it, but there's a subsystem in place. Nadie lo sabe. To be activated. Is that No es tan complicado. No es tan complejo, every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? Sí. That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. Tu mejor amigo. Bien. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect Sí, lo toxic sabía. gas? That's No es what el it's gas, for? es el gas grisú. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. Se le pega un tiro el pájaro y Got se... a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Muy bien, Rey. Me cago en tu puta vida. Ay, ¿qué tal si me raciono un poco? Tengo que vigilar un poco el oxígeno porque ella no aguanta tanto, ¿eh? Sí, pero ella no. Mierda. Hice un poco el lío, ¿eh? Ahí. Ya voy. Aguanta un poco. Venga. Bien hecho, chica. Bien hecho. La que me estoy liando. Aquí es donde hay un cadáver. Me estoy liando, ¿eh? Voy a salir aquí. Pues, mira. Abre los ojos ahora, Emma. Vas a flipar. Surprise, motherfucker. Vale, hay una bomba. Emma, abre los ojos. Y a ver si eso es una bomba. Vale, ahora vamos por aquí. Pasamos por el centro, cogemos una ración, un poquitín de ración. Ahora pasamos... Bueno, Emma. Esa no la viste venir, ¿eh? Vale. Buen bombazo nos cayó, Emma. No me tengas en cuenta eso. Si llegas sin piernas no es mi culpa. Es por aquí, ¿no? Sí, ya está. Ese me estamos. Ahora me van a volver a dar la chapa. Otra vez. Por favor, hacedlo. Gente, creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? 1 hora y media. No, más que no. ¿Por qué se buguea así, tío? ¿Veis que va como súper a cámara lenta? Por algún motivo el juego. ¿Cómo que le cuesta aquí?
Me cago en Dios, Emma. Si los congelo. Hola, bichos. Coño. Además sirve para desbuguearme. Sabes que si te puedo dormir y me das a tomar por culo, ¿no? Toma, te congelas. Está frío. A ver, a ver, a ver, a ver. Así puedo desbuguear el juego también. ¿Se buguea por los bichos? En sí. Que son literalmente un PNG. No le gusta el agua, no le gustan los bichos. Chica. Viene un poco más preparada, para la próxima vez. Aquí está como súper bugueado en esta parte, mira. Es que va como a súper cámara lenta. Por algún motivo. ¿Y aquí vuelve a la cámara normal o qué? Bueno, gente, voy a guardar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Recuerden que mañana no hago directo. Me pueden seguir, me pueden adorar. Me pueden besar. Pero eso, mañana no va a haber directo porque tengo cosas que hacer. Tengo que llevar el coche al taller y demás después de trabajar y dudo mucho que haya directo. Si no, lo avisaré por ahí. Por los canales... Mira qué chapa, para guardar. Lo avisaré por los canales habituales. Instagram, Facebook y Twitter. No obstante, el viernes fijo hay directo, ¿vale? De WoW o de Final Fantasy IX. Sean bienvenidos, gente. El viernes además será tarde. Así que nada, gente. Sean bienvenidos a los nuevos y a los viejos. Y nos vemos el próximo día. También adiós a la gente de YouTube, que esto se está grabando para YouTube. Chao y gracias por estar ahí.